Me presento nuevamente, Luis Eduardo Gil Castellano, soy el director del curso Proyecto de Ingeniería 1. El día de hoy vamos a desarrollar la webconferencia correspondiente a la fase 2, ¿vale? Donde se aborda precisamente el resultado de aprendizaje, ¿no? Que ustedes lo pueden revisar en la guía, pero que está relacionado con el análisis de problemas, ¿vale? Entonces, voy a compartirles por acá la pantalla e iniciamos. Bueno, entonces, la fase 2, que tiene como nombre análisis de problemas e ingeniería, como ustedes ya lo saben, ¿verdad? Ya me imagino que han podido revisar la guía con calma, sílabus del curso, y lo hablamos en la webconferencia anterior. Esta fase tiene 100 puntos, al igual que la fase 3, ¿verdad? Y la fase 4, 150 puntos. Esta fase inició el 17 de febrero, ¿verdad? Y finaliza el 16 de marzo. Tienen un mes exacto para desarrollar esta actividad. Entonces, la actividad, vamos a ir mirando un poco lo que deben hacer en la actividad y vamos a también a abordar las temáticas del curso. ¿Listo? Aprovecho para decirles que el día de hoy les compartí por diferentes medios, le envié al correo, por Teams, por el equipo que tenemos en Teams, dos tutoriales, ¿vale? Dos tutoriales que explican cómo elaborar el árbol de problemas y cómo elaborar el diagrama de causa-efecto, diagrama de Chicago, de espina de pescado, ¿vale? Pueden revisarlos. Eso complementa un poco la webconferencia que vamos a realizar el día de hoy. Son unos videos un poco más cortos que explican cómo desarrollar esos diagramas. Entonces, la actividad correspondiente a la fase 2 se divide en dos, ¿vale? Esas dos partes son, primero que todo, la parte independiente y la parte colaborativa. En la parte independiente, ¿qué vamos a hacer? Si ustedes analizan, van a encontrar tres anexos. ¿Dónde están esos anexos? En la misma parte donde encuentran la guía de aprendizaje. Ustedes abren entorno de aprendizaje y evaluación, van donde dice guía de aprendizaje, le dan clic, ahí se encuentra enseguida, se les despliega la guía, ¿verdad? En la parte de arriba, ahí les salen los anexos, les salen en una letra en azul, si no estoy mal, le dice anexo 2, anexo 3 y anexo 4, ahí me hizo falta. Ustedes ahí pueden descargar, ¿verdad? Esos anexos. En cuanto a las plantillas, la plantilla que les aparece ahí está en PDF, ¿verdad? Pero ya esa plantilla se les envió también por correo interno en Word para que ustedes la puedan utilizar. Listo. Entonces, en el anexo 2, ustedes encontrarán lo que es la situación problemática. No van a cada persona no va a seleccionar un problema. Por ahí algunos estudiantes me estuvieron preguntando que si tienen que seleccionar algún problema, que si es una problemática que ustedes observan en las empresas o en el contexto en el que se encuentran. No, ¿verdad? Para este curso en particular, ya la situación problemática está dada en el anexo 2. Hay una redacción donde habla sobre una serie de inconvenientes, ¿verdad? Ustedes, es una sola situación problemática y es la misma para todos. Entonces, ustedes van a leer, van a interpretar, van a interiorizar esa situación problemática y a partir de ese problema que se está mencionando ahí, ustedes van a desarrollar los diagramas que se les está solicitando. Listo. Repito nuevamente, no tienen que inventarse ustedes la problemática, no hay que seleccionar unos estudiantes una y otros estudiantes otra, no. Van a trabajar con la misma situación problemática que está en el anexo 2. No pierdan el tiempo buscando en periodos anteriores, porque la situación problemática tratamos de cambiarla cada uno de los periodos y en este particularmente es una situación problemática nueva. Entonces no busquen con lo que se hizo en periodos anteriores porque es diferente, ¿vale? Entonces, cada uno de ustedes, como es la parte independiente, cada uno de ustedes debe elaborar su propio árbol de problemas y su propio diagrama de espina de pescado. Si son 5 integrantes del equipo, del grupo de trabajo, cada uno debe hacer su diagrama. ¿Listo? Esos diagramas ustedes los van a ir compartiendo en el foro de discusión, ¿verdad? Miren que aquí hacemos la claridad, voy a colocar por aquí la pluma, que lo deben hacer durante las 2 semanas, ¿verdad? Las 2 primeras semanas. ¿Listo? Importante que lo tengan en cuenta.
muy relevante, tienen que compartir durante las 2 primeras semanas. ¿Por qué lo hacemos de esa manera? Porque la idea es que en las 2 primeras semanas trabaje la... Hola, se quedó pausado. ¿me escuchan? Sí, señor, allá le Tutor, escucho. sí, se había quedado pausado. ¿Podría repetir la última Se parte, te por fue la favor? onda un momentico. Parece que se fue. Déjenme verifico si sigue grabando. Ok, sí, está grabando. Vale, sí, se quedó pausado. Bueno, la última parte que repito, y en esta diapositiva donde estábamos, les decía que durante las 2 primeras semanas vamos a desarrollar o vamos a abordar la parte independiente. Listo, que tiene que ver con que cada uno a partir de la problemática desarrolle su diagrama de espina de pescado y su árbol de problemas. Eso lo vamos a hacer durante las 2 primeras semanas y en las siguientes semanas vamos a abordar la parte colaborativa que ya les vamos a explicar en qué consiste. Listo. Cada uno de ustedes, repito, debe leer la situación problemática y debe construir su propio árbol de problemas y su propio diagrama. Créanme que por experiencia, durante todos los periodos que tengo con este curso, que ya son varios, todo el 2023 y 2024 y ahora 2025, nunca he visto dos diagramas que sean iguales. ¿Listo? Entonces, no, si yo veo dos diagramas iguales en alguno de los foros, bueno, yo no, pero los tutores seguramente van a hacer ahí un llamado de atención porque dos personas no piensan de la misma manera y no redactan de la misma manera, que es aún más importante. ¿Listo? Entonces, tengamos en cuenta eso. Ahora, ustedes van a hacer dos diagramas, seguramente no sé si han escuchado ya lo que es un diagrama de espina de pescado. Este es un diagrama que se desarrolló hace mucho tiempo por allá en la planta de Toyota y es un diagrama que yo les puedo asegurar, porque yo he estado tanto en la academia como en la industria, como tal en empresas, y he visto empresas donde utilizan diagramas de espinas de pescado para abordar situaciones problemáticas, para entender las causas de un problema. De hecho, he estado en empresas donde a mí me tocó hacer este tipo de herramientas, diagramas de espina de pescado, por ejemplo, en situaciones donde tenía quejas de clientes, de devoluciones de mercancía por algún producto no conforme, me tocó construir diagramas de espinas de pescado para llegar a la causa de un problema. Listo, entonces es una herramienta que es bastante usada. Normalmente, ¿verdad? Dependiendo el contexto en el cual se desarrolle, se utilizan lo que nosotros conocemos como las 6M, ¿verdad? Que son la mano de obra, la maquinaria, material, medición, método. Aquí habla madre naturaleza, pero pues en realidad se refiere más como a la parte de medio ambiente, ¿vale? Del contexto de las condiciones de trabajo que a veces afectan el proceso de fabricación. No es bueno, para los fines del curso sí es una obligación hacerlo utilizando esas 6M para los fines del curso, ¿verdad? Porque así se solicita puntualmente en la guía. Pero como este tipo de esquema inicialmente se nació para usar en la parte de producción, de procesos de fabricación, pero a lo largo del tiempo se ha venido usando en otros contextos totalmente diferentes. Entonces, estas M que tenemos acá pueden ir variando. Entre otras cosas porque si nosotros miramos el diagrama, lo que colocamos aquí es el problema central, ¿vale? O el efecto principal que estamos identificando que queremos resolver. Y acá utilizamos unas causas principales que son las que tenemos por acá y en las espinas vamos colocando otras causas que podemos hablar de causas secundarias, incluso de causas terciarias, porque podemos tener causas así y sobre estas otras causas, ¿vale? Es la manera en que se construye el diagrama. Listo. Ahora, cada una de estas M, vamos a mirar acá rápidamente, igual les voy a compartir la diapositiva de lo que se trata cada M. Yo creo que es bastante intuitivo, ¿verdad? El nombre como tal nos debe indicar o nos indica fácilmente a qué se refiere. Pues mano de obra obviamente sabemos que son problemas, son causas relacionadas con las personas, que normalmente tienen que ver con errores que cometen las personas, con procesos de entrenamiento ineficientes, ¿verdad? Con falta de conocimiento sobre la actividad que van a hacer, con falta de habilidades de pronto.
¿verdad? Con desmotivación que tienen los operarios sobre su trabajo, ¿vale? Es una de las causas más fáciles de identificar. Cuando hablamos de métodos, en este contexto nos referimos a la manera en la que se hacen las cosas, ¿verdad? En cómo se ejecutan las operaciones, los procesos, las actividades que se desarrollan dentro de la empresa, ¿verdad? Los procedimientos que están establecidos para hacer las cosas, si los procesos están o no están estandarizados, si están claras las responsabilidades dentro de los procesos, si están claras cuáles son las operaciones, si hay instructivos de trabajo, ¿verdad? Es decir, la manera en la que se desarrollan los procesos dentro de la organización. Eso tiene que ver con los métodos. A veces se utilizan métodos que no son adecuados. Por ejemplo, a veces, no sé, si estamos trabajando en un proceso que utiliza temperatura, en un procedimiento dice que se debe mantener la temperatura, no sé, en 100 grados centígrados, por decirles algo, pero resulta que se empieza a evidenciar que con 100 grados centígrados no está funcionando correctamente. Entonces hay un problema en el método de trabajo, en el procedimiento que se está utilizando. En cuanto a maquinarias, creo que también es bastante intuitivo, ¿verdad? También es de las causas más fáciles de identificar. Sabemos cuándo hay un problema por la máquina, ¿verdad? Que normalmente está relacionado, que la máquina no está funcionando bien y que no funciona bien porque no se está haciendo el mantenimiento adecuado, porque los repuestos no son los adecuados, porque las herramientas, ¿verdad? Cuando hablamos de máquinas también podemos incluir lo que son equipos o herramientas de trabajo. No funcionan de la manera correcta porque la máquina debe tener, por ejemplo, unos parámetros en cuanto a los ajustes o en cuanto a las variaciones que puede tener y no están cumpliendo con esas variaciones y eso genera productos no conformes o genera algún tipo de otro tipo de problemas porque la máquina no tiene la capacidad adecuada, ¿verdad? Que puede suceder cuando ya las empresas, digamos, van creciendo, ya las máquinas a veces no dan abasto, entonces no tienen la capacidad suficiente para lo que se está exigiendo. En cuanto a material, ¿verdad? Tiene que ver con todo lo que se refiere a materias primas, insumos y cualquier tipo de materiales que se utilizan en un proceso para desarrollar algún tipo de producto, ¿vale? Esos materiales pueden fallar por diferentes maneras, pueden haber mucha variabilidad, puede que se cambien los proveedores o los proveedores cambien los materiales. Todo eso, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con esos materiales puede ocasionar ciertos problemas dentro de una organización, dentro de una empresa. Medio ambiente, ¿verdad? Tiene que ver con las condiciones de trabajo, si hace mucho frío, si hace mucho calor, si no hay una buena ventilación, si no hay una buena iluminación, si los puestos de trabajo no son adecuados. Todo eso tiene que ver con las condiciones, ¿verdad? Medio ambiente, pensémonos más como con las condiciones de trabajo en las que se encuentran las personas o en las que se encuentran desarrollándose los procesos. Las mediciones, ¿verdad? Tienen que ver, hay muchos procesos donde se utilizan una serie de mediciones, una serie de seguimientos para verificar la calidad de los productos. A veces esas mediciones no se realizan de la manera correcta o no funcionan, ¿verdad? No se puede dar lo que se llama como la reproducibilidad o la repetitividad, ¿verdad? Que tiene que ver con poder hacer esos procesos de medición constantemente. Esto es muy importante y de hecho, por ejemplo, las normas de calidad, los que de pronto conocen un poquito sobre estas normas, hablan mucho sobre el proceso de que se deben calibrar los equipos de seguimiento y de medición, que se debe verificar que se encuentren en buen estado. ¿Por qué? Porque los equipos de medición son lo que nos indican si el producto que se está fabricando cumple o no cumple con ciertas características. Y simplemente si esas mediciones no son correctas, pues obviamente estaremos generando productos no conformes. ¿Vale? Entonces, miremos por un ejemplo que tenemos acá. Parte del producto fue hecho en el tamaño incorrecto, ¿verdad? Eso es un producto no conforme, una queja de un cliente fácilmente. Y acá están las seis causas principales eh, referentes a este problema, a este efecto. Entonces, por ejemplo, en material, especificación incorrecta del material, malas condiciones de almacenamiento, lo cual genera que el material, por ejemplo, tenga variaciones, material desgastado. En método, procedimiento de producción incorrecto, ¿verdad? De pronto el procedimiento dice algo, tiene alguna definición que están siguiendo el operario y que no es la correcta. En cuanto al medio ambiente, perdón, condiciones de producción incorrectas, que está demasiado caliente, demasiado frío, demasiado húmedo.
¿Listo? ¿Qué es lo importante a la hora de redactar esas causas? Que debemos ser muy específicos, pero también muy breve en lo que queremos decir. Por ejemplo, yo he visto, si ustedes, por ejemplo, esta causa, miremos esta especificación incorrecta del material. Se podría redactar de manera errónea si colocáramos, por ejemplo, especificación del material. Pero, ¿qué sucede con la especificación del material? Yo cuando reviso los trabajos que ustedes desarrollan y hago la retroalimentación, me encuentro constantemente con eso, ¿verdad? Por ejemplo, me pueden decir condiciones de almacenamiento. Bueno, sí, pero ¿qué es lo negativo de esa condición de almacenamiento? Miren que esta palabrita que utilizan acá es clave, ¿verdad? Malas condiciones de almacenamiento. Si yo coloco especificación del material, ¿qué sucede con la especificación del material? Si yo coloco incorrecta, ya es un poco más evidente cuál es la situación negativa que se está presentando. Y miren que siempre hay una palabrita que es clave. Por ejemplo, acá miren, habla de incorrecto también, error del plano, error de producción. Ahora, no quiere decir que entonces vamos a poner error, 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 porque también me he visto, me he encontrado con diagramas de espina de pescado y siempre dice error, 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 o falta, 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 ¿vale? No podemos usar tampoco de las palabras. Demasiado caliente, ¿verdad? Aquí este demasiado nos indica una situación negativa. Error en el procedimiento, configuración incorrecta de la maquinaria, ¿vale? Miren que siempre la causa, cuando uno la lee, evidencia una situación negativa, ¿vale? Evidencia algo que no está bien, que no está funcionando. Entonces es importante que lo redacten de esa manera. Lo otro es que no pueden abusar, a veces colocan, yo les digo a los estudiantes, una causa no debería tener más de 4 o 5 palabras, ¿vale? Ya cuando tiene 7, 8, 9, 10, ya no es clara la causa, ya no se va a leer de manera clara. Si no he hecho el ejercicio, la verdad, pero si hacemos el ejercicio aquí, no creo que haya ninguna causa que tenga más de 5 palabras. De pronto la que veo más larga es este, tiene 1, 2, 3, 4, bueno, 6. Pero miren cuántos artículos tiene ahí, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Y no creo que haya una que tenga más, ¿vale? De pronto esta es la que tiene más, 6. ¿Listo? Entonces hay que ser muy concreto en la manera en que lo redactamos y ese es el éxito de este tipo de diagrama, ¿vale? Lo otro es que tenga lógica, ¿no? También he evidenciado que a veces colocan causas, por ejemplo, en material, pero cuando uno ve, dice procedimiento de producción incorrecto y esta causa está por acá, pues no tiene que ver con los materiales, ¿verdad? Tiene que ver con el procedimiento que es más un método. O defecto de maquinaria, entonces colocan el defecto de maquinaria por acá en la parte medio ambiente, pues no tiene que ver con el medio ambiente, con las condiciones de trabajo, es algo propiamente de la máquina. Parece algo bastante intuitivo, bastante lógico, pero me he encontrado con ese tipo de error. Entonces ténganlo en cuenta a la hora de redactar. Clasificar bien las causas de acuerdo a la causa principal que tenemos acá, ¿verdad? Las 6 M que les dicen, y redactarlo entre 3, 5, 6 palabras máximo y siempre debe haber una palabra que exprese una situación negativa. ¿Listo? Eso es sumamente importante. En la plantilla, ¿verdad? No les compartí cada esquema por aparte, sino que en la plantilla, ustedes cuando ingresan a la plantilla, recuerden que en las plantillas que se les está suministrando, es la manera en la que ustedes deben entregar el documento. Es todo lo que debe contener el documento como mínimo. ¿Listo? En esa plantilla hay un esquema, como el que les estoy presentando acá, de un diagrama de espina de pescado. Listo. Algo importante, por ahí me han preguntado, ¿podemos utilizar, profesor, hacerlo en Canva, hacer en otro software? Sí pueden hacerlo, no hay ningún problema. ¿Qué es lo importante? Que debe tener la estructura que yo les estoy presentando, ¿verdad? Debe tener por aquí el problema, debe tener las 6 causas principales, que recordemos que son las 6 M, y por cada una de esas causas deben tener como mínimo 3 causas secundarias. Miren que están incluso numeradas causa 1, causa 2, causa 3, ¿verdad? 2.1, 2.2 y 2.3. Si ustedes consideran que deben ir un nivel más y colocar otra causa por acá, que sería, por ejemplo, 3, qué pena que no escribí ahí, punto 2, punto 1, lo pueden hacer. No hay ningún problema. Pero mínimo debe tener estas 3. ¿Listo? Lo pueden hacer en otro software, en cualquier herramienta que ustedes conozcan, pero importante que cumpla con esta estructura. Eso es lo que es importante y es lo que van a estar verificándole los tutores. Perfecto. Listo.
Nos metemos ahora a lo que es el árbol de problemas. El árbol de problemas también es una herramienta que sirve, que se utiliza para analizar problemas, identificar sus causas e identificar los efectos. ¿Listo? ¿Qué diferencia tiene este árbol de problemas? El árbol de problemas es una herramienta que hace parte de lo que se conoce como la metodología del marco lógico, que es una herramienta, una metodología que sirve para definir proyectos. ¿Listo? Proyectos en cualquier tipo de contexto, perdón. Entonces, el árbol de problemas, de hecho, se utiliza en diferentes entornos, en diferentes contextos, no solamente en la parte de ingeniería, se utiliza para proyectos de inversión, para proyectos sociales, para cualquier tipo de proyecto, lo que es la metodología del marco lógico. Entonces, el árbol de problemas también se utiliza en cualquier tipo de contexto, ¿vale? Jóvenes, bueno, les pregunto primero si me está escuchando, porque a veces no sé si por ahí se me... Sí, profe, sí, te estamos escuchando. Listo. Vale, perfecto, que a veces me ha pasado que me quedo aquí hablando solo. Listo, en cualquier tipo de contexto. Este árbol de problemas se construye en 4 pasos, ¿vale? Ahí en el tutorial que les comenté, los invito a que lo revisen en YouTube. También les menciono esos 4 pasos. Listo. ¿En qué consisten esos pasos? Primero, defino el problema central. Listo. Segundo, grafico el árbol de efectos. Tercero, grafico el árbol de causas. Y cuarto, Profe. grafico el árbol de problemas. ¿Sí? Profe, qué pena. Es que tengo una duda con respecto a la espina de pescado, pues el diagrama. Sí. Como tal, no en la estructura, en la elaboración. Creo que tienes un retorno por ahí. Ana. Tienes un retorno, Ana. Ya. No. ¿Cuál es la duda con el diagrama? Bueno, como tal, no es en la elaboración, pues ya yo lo realicé. Pero en Ujú, realidad tengo una duda porque teniendo en cuenta que la guía es colaborativa, pues ujú. hasta la fecha, o sea, hasta el día de hoy, yo no he logrado tener contacto con mis compañeros, o sea, no los encuentro, no sé nada de ellos. Entonces, yo había preguntado cómo iba a ser con la elaboración de eso y pues el doctor me comentaba que tenía que hacer 6 espinas de pescado. No, No no, no, entiendo no. cómo haría las 6 No, porque no, no, ya no tendría ningún sentido. ¿Qué tutor? yo estoy con Andrés Felipe de Córdoba. Él es mi No, tutor. ¿cómo vas a hacer 6 diagramas? Esto no tiene ningún sentido. No, es decir, ¿qué le digo a los estudiantes? Ustedes hay que esperar, o sea, yo no les acepto cuando me dicen la primera semana que lo van a hacer solo, ¿verdad? Porque pues ni siquiera he empezado, hay estudiantes que van 2 días de la fase y ya me están diciendo que lo van a hacer solo. Hay que esperar un tiempo prudente, no sé, las 2 primeras semanas, en este caso quedamos para la parte individual. Si sus compañeros no aparecen, usted hace su trabajo de manera individual. Listo, si después de ese tiempo, no sé, 2, 3 semanas no aparece, usted puede hacer su trabajo de manera Porque mire que individual. él me dice, es importante que utilice el método de las 6M, De las ¿cierto? 6M, sí, claro. Listo, para la identificación de causas. Entonces me coloca un párrafo pues, de la guía y al final me coloca, en teoría debes hacer 6 espinas y en cada espina debes relacionar un M. Y obviamente Ah, pues cada bueno, M debe pero tener 3 causas. él se está refiriendo a la construcción del diagrama, no a que debes hacer 6 diagramas, porque pues eso no tendría ningún sentido. Ok, claro, ya ese es otro panorama. Ah, bueno, no, esa era la duda que tenía. Compañera, Entonces Bueno, con yo una creo que ya que... yo haya realizado, Buenas, puedo ir buenas, presentándola en el foro. sí, puedes ir compartiéndole por el foro el diagrama, claro que sí. Ok, compañera, creo que bueno. has malinterpretado el tema. Lo que tienes que hacer es, lo que si miras el diagrama del pescado, tiene 6 espinas, que son las causas, las 6 causas. Esas son las 6 M's que te está hablando, las 6 causas. No es Sí, que sí, tengas que ya, hacer... Correcto. ya caí en cuenta, gracias, que Y era por así. Sí, cada bueno, una las 3 causas secundarias, listo. Eso sí, posiblemente ya. es lo que te quiere decir el tutor. Ok, bueno, igual ya yo lo tengo hecho entonces. Listo. Vale, Gracias, profe. cómo no, con gusto. Bueno, continúo acá. Entonces, jóvenes, lo primero, aquí voy a irle mostrando varios ejemplos, pero me voy a enfocar acá en esta parte. Lo primero que nosotros debemos construir o debemos redactar es el problema central. Listo, miren que yo les digo que esta herramienta es muy,
muy interesante para uno identificar esas causas y problemas. De hecho, por ejemplo, yo la utilicé incluso en mi tesis de maestría para definir el problema central que yo estaba abordando. Yo utilicé un árbol de problemas y eso me ayudó muchísimo a tener claridad sobre cuál era el problema, cuáles eran las causas y en qué se iba a enfocar mi proyecto. Ya les cuento cómo lo utilicé. Pero entonces miren que lo primero es definimos el problema central. Normalmente el problema central es fácil saberlo, pero a veces no lo sabemos redactar. ¿Listo? Entonces, bueno, miren este de que altas tasas de accidentes en la intersección. Bueno, este problema se refiere a una intersección en una ciudad específica, ¿verdad? Donde se generan muchos accidentes. Listo, ese problema llega a la alcaldía, a la persona encargada de la ciudad, y le dicen, bueno, miren, en esta intersección se están generando muchos accidentes. Entonces, normalmente hay personas que se encargan de desarrollar o de analizar el problema y para identificar cuáles son los proyectos que se deben implementar para solucionar ese problema, ¿verdad? Y para eso se utiliza el árbol de problema. Entonces, la clave en la redacción son dos. ¿Listo? Lo primero, hay que redactarlo en estado negativo, como me refería a las causas en el diagrama de espina de pescado. Cuando yo digo por acá que hay una alta tasa de accidentes, estoy mencionando el hecho de que haya muchos accidentes es malo, ¿verdad? Entonces eso expresa una situación negativa. Y el otro punto que tenemos acá es que no es la ausencia de una solución. ¿Listo? ¿Por qué es importante esto? Porque muchas veces se comete el error de colocar en el problema como la ausencia de una situación. Por ejemplo, si estamos en una empresa donde se están presentando muchos accidentes laborales, es común que en el problema central las personas coloquen como ausencia o no existe o no hay o no han implementado un sistema de seguridad y salud en el trabajo. Ese identifican que es el problema central y el problema central no es esa es la ausencia de una solución. El problema central es la alta tasa, ¿verdad? O el incremento en los accidentes de trabajo, ¿verdad? Si se identifica que existe un incremento en los accidentes de trabajo, ese sería el problema central. El sistema de seguridad y salud del trabajo seguramente que no esté implementado será una de las causas, si identificamos que es así, pero no es el problema central. Por ejemplo, no es lo mismo yo decir eh, que en una localidad, por ejemplo, en una ciudad, en un pueblo, no sé, no hay hospitales, a decir que hay una alta tasa de mortalidad, por ejemplo, o una alta tasa de personas con enfermedades. No es lo mismo decir también que hay una ineficiencia en un proceso que decir que no hay una máquina para realizar el proceso. Miren que la redacción es bastante diferente. Por un lado está diciendo que no hay algo, que falta, que hay la ausencia de algo, y por otro lado estoy mencionando un problema, una situación. ¿Por qué se hace de esta manera, jóvenes? Porque muchas veces el problema central que yo tengo me lleva a diferentes causas y esas causas puede que sean proyectos diferentes. Si yo digo, no hay un sistema de seguridad y salud en el trabajo, bueno, ¿cuáles son las causas de que no haya un sistema de seguridad en el trabajo? ¿Cuál es el proyecto que voy a implementar? Si ya estoy diciendo en el problema central que no hay un sistema de seguridad y salud en el trabajo, pues ya simplemente lo que tengo que hacer es implementar un sistema de seguridad y salud en el trabajo. Y eso limita, sesga mucho el análisis que yo estoy haciendo de la situación. ¿Listo? Si yo digo que hay un incremento en, en los accidentes laborales, eso me puede decir una causa, sí, efectivamente puede decir que no se tenga identificado cuáles son los riesgos, que falta capacitación a los empleados, que no hay apoyo de la ARL, que no se cumple con la normatividad. Miren que ya eso me lleva a diferentes situaciones que pueden ayudar en la solución de ese problema. No lo seca como cuando yo digo la ausencia de una solución. ¿Listo? Eso es sumamente importante a la hora de redactarlo. Y también tiene que estar expresado en una situación negativa. Si yo digo simplemente accidentes en la intersección, no es tan claro cuál es el problema. ¿Será que se presentan muy comunes o son muy graves los accidentes que se presentan? Hay que ser muy claro con la manera en que lo redactamos, ¿vale? Esa es la primera parte, definir el problema central. Luego vamos a lo que es el árbol de efectos. Ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué primero los efectos y después las causas? Porque yo necesito primero saber
si el problema que yo estoy analizando es lo suficientemente grave, conocer cuáles son los efectos, porque eso me va a dar una idea a mí de la urgencia o de la necesidad de resolver ese problema. Listo, si yo no tengo claro es toda la situación que está generando ese problema, seguramente no tendré tanto interés en solucionarlo, en resolverlo. Entonces, por eso identificamos primero los efectos. Entonces, dos maneras en que nosotros vamos a redactarlo, ¿verdad? El árbol de problemas sigue lo que se conoce como el orden causal ascendente. ¿Qué significa ese orden causal ascendente? Que yo lo voy a leer cuando ya esté finalizado de abajo hacia arriba. Miren, y no es casualidad que todas las flechas estén hacia arriba. Miren estos otros diagramas que tenemos. Flechas hacia arriba. Bueno, este no tiene, debería tenerla, pero miren que también tiene todas las flechas hacia arriba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros lo vamos a leer de abajo hacia arriba. Listo. Pero como estamos construyendo la parte de los efectos, estamos aquí. Recordemos que estamos aquí. Entonces, ¿qué situación o qué consecuencias tiene o qué efectos tiene la alta tasa de accidentes? Una alta mortalidad, ¿verdad? El hecho de que se presenten muchos accidentes quiere decir que se están generando muertes, ¿verdad? Por ese accidente. Quiere también decir que el hecho de que hay una alta tasa de accidentes, hay un alto número de heridos, ¿verdad? Y está incrementando el número de heridos. Hay daños en la propiedad, en los vehículos. Hay insatisfacción con la autoridad de las personas. Esa es una manera en que nosotros decir qué es lo que genera ese problema que estamos analizando. En la vida real, ¿quién nos va a decir esos efectos? Nadie, ¿verdad? Nosotros tenemos que observar, tenemos que analizar la situación y vamos a poder identificar qué es lo que puede causar ese problema, qué es los efectos que puede tener ese problema. En la situación problemática que yo les estoy dando, ¿verdad? Como estamos en un contexto académico, obviamente hay una redacción, hay una serie de situaciones que se están presentando. El reto de ustedes es saber identificar qué van las causas y qué van los efectos, ¿verdad? ¿Qué otra manera utilizamos para identificar bien ese problema y para saber si yo lo tengo bien? ¿Por qué hay una alta mortalidad? Por la alta tasa de accidentes, que es lo que se conoce como la técnica de los por qué. ¿Por qué hay un alto número de heridos? Por la alta tasa de accidentes. No tendría sentido decir que hay una alta tasa de accidentes en la intersección por un alto número de heridos. Eso no tendría ningún sentido a la hora de yo leerlo, ¿verdad? A la hora de interpretarlo. ¿Por qué hay daños en la propiedad? Porque hay una alta tasa de accidentes. No tendría sentido decir que hay una alta tasa de accidentes porque hay daños en la propiedad. ¿Listo? Luego, estas que tenemos acá son las que conocemos como efectos directos o efectos primarios. Y los que tenemos acá son los efectos indirectos o los efectos secundarios. Miren que estos efectos se generan como consecuencia de los efectos que tenemos acá, ¿verdad? Miren que las flechitas van hacia arriba. Entonces, ¿por qué hay un alto número o por qué hay unos altos costos del sistema de salud? Por el alto número de heridos, ¿verdad? Como está llegando tanta gente a los hospitales, eso incrementa los costos del sistema de salud. ¿O por qué hay inasistencia laboral? Por el alto número de heridos. Una manera de verlo. La otra, el alto número de heridos me genera alto costo en el sistema de atención en la salud e inasistencia laboral. Los daños en la propiedad, ¿verdad? Me generan obviamente costos por reparaciones. No podría decir que los costos por reparaciones me generan daños en la propiedad, ¿verdad? Ese análisis, eso es lo que se llama orden causal ascendente, ¿verdad? Que yo voy de aquí hacia acá, voy haciendo el análisis de abajo hacia arriba. Nótese también y observen nuevamente que todo está expresado de una manera negativa, ¿verdad? Hay costos de atención, inasistencia laboral, costos por reparaciones, insatisfacción, daños en la propiedad. Todo eso es negativo. Y también, como en el diagrama de espina de pescado, observen ustedes que la redacción no está en más de 4 o 5 palabras. Alto costo de salud tiene 1, 2, 3, 4, 5. Alto número de heridos tiene 1, 2, 3, 4. Daño en la propiedad tiene 1, 2, 3, 4. Listo. Eso es sumamente importante. Hay que ser breve y conciso en esa redacción. Luego, cuando ya tenemos el árbol de efectos e identificamos que efectivamente vale la pena resolver ese problema, nos vamos a lo que es el árbol de causas. Nuevamente tenemos aquí unas causas directas o unas causas de primer nivel y unas causas indirectas. Mira que estas están en un nivel más bajo, pero aquí simplemente es por la manera en la que está hecho el diagrama. Deberían estar aquí al lado, ¿verdad? Pero pues ya por temas de espacio y por la construcción del diagrama. Entonces,
aquí nos hacemos la pregunta, ¿por qué hay una alta tasa de accidentes en la intersección? Por inadecuada velocidad de los vehículos, ¿verdad? Los vehículos van a mucha velocidad y eso causa accidentes. ¿Por qué hay alta tasa de accidentes en la intersección? Por el alto número de peatones cruzando. Hay muchas personas que cruzan por ahí por las intersecciones, no utilizan los puentes, no sé. ¿Por qué hay mala visibilidad? ¿O por qué hay una alta tasa de accidentes? Por la mala visibilidad, ¿verdad? De pronto hay, no sé, ahora vamos a ver por qué se da eso, que es donde vamos a la causa secundaria. ¿Por qué hay una alta tasa de accidentes? Porque no existe señalización, ¿vale? Entonces, uno cuando hace este diagrama, uno podría, bueno, pero la pregunta es, ¿por qué los vehículos van a muy alta velocidad? Y vuelvo y me hago la pregunta del por qué. ¿Por qué hay una inadecuada velocidad? Por las grandes distancias que hay en los semáforos agua abajo, arriba y agua abajo, ¿verdad? De pronto los semáforos están muy separados uno del otro y eso permite que los vehículos alcancen una alta velocidad. ¿Por qué? Hay una adecuada velocidad simplemente por imprudencia de los conductores. ¿Y por qué es imprudencia? Porque ellos saben que en una vía, en una intersección donde hay varios carros pasando para muchos, por todos lados, ¿verdad? No deberían ir a una alta velocidad. ¿Por qué no existe señalización? Bueno, ¿por qué no hay? Porque no hay semáforo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay señal de prioridad. Yo podría identificar otras causas porque no se están haciendo las inversiones correctas, no sé. Porque hay una mala visibilidad por los vehículos estacionados. Entonces, mire que cuando nosotros llegamos a esas causas de segundo nivel, es cuando yo identifico qué es lo que voy a hacer o cuál es la solución que yo puedo plantear para ese problema. ¿Listo? Y es donde se establece un proyecto que yo voy a desarrollar. Entonces, si yo digo que hay una inadecuada velocidad de los vehículos, ¿qué proyecto o qué solución hago yo ahí? Todavía no lo tendría muy claro, por eso hay que ir más abajo, ¿verdad? Porque hay una gran distancia de semáforo aguas arriba y aguas abajo, porque hay imprudencia de los conductores. Entonces, ¿qué podría hacer yo la imprudencia? Pues hacer un programa de capacitación para los conductores para evitar que cometan esas imprudencias. ¿Por qué hay esa distancia en los semáforos aguas arriba? Bueno, eso sería un poco más complicado de solucionar, ¿verdad? Pero uno podría decir, bueno, podría colocar, si yo estoy viendo que hay mucha distancia entre semáforo y semáforo, podría colocar semáforos más cercanos, que de pronto identifico que no en todas las esquinas hay semáforos, entonces podría colocar otros semáforos que me permita llevar ese control, ¿verdad? Eh, ¿Por qué hay vehículos estacionados? Bueno, tendría que ir a analizar. Bueno, hay vehículos estacionados por imprudencia de la gente, podría ir más abajo todavía, ¿verdad? O hay vehículos estacionados porque no hay señales que digan que no se pueden estacionar los vehículos. Entonces, yo podría implementar algunos proyectos para esa situación. Entonces, nuevamente, ¿verdad? Miren que tenemos el orden causal ascendente. Leemos de abajo hacia arriba. Me he encontrado cuando reviso los árboles de problemas, obviamente el hecho de que nosotros lo pongamos a hacer acá es para que ustedes aprendan. Entonces es nuestro deber como tutores decirles, bueno, esto está bien, esto está mal, corrige esto, mejora esto. ¿Listo? Me he encontrado con que no hay esa lógica, ¿verdad? Por ejemplo, me he encontrado, por colocarles el ejemplo que tengo, vehículos estacionados arriba y mala visibilidad abajo. O no existe puente peatonal. Miren este arriba y alto número de peatones cruzando. No tendría lógico decir que no existe puente peatonal porque hay un alto número de peatones cruzando. Eso no tiene ningún sentido. Entonces, hay que cuando yo lo construyo y cuando hago el análisis, tener en cuenta eso, ¿verdad? Que tiene que tener una lógica ascendente en la lectura, ¿verdad? Entonces la técnica, como yo les decía, es pregúntese, ¿por qué se genera esto? Por esto. 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 Y de esa manera yo puedo ir verificando si el diagrama está bien. Acá hay otros ejemplos para que ustedes los revisen con calma, ¿no? Para que ustedes analicen y les sirva de pronto también a la hora de redactar eh, el árbol de problemas de ustedes, observar cómo está redactado, ¿vale? No hay una regla que diga acá arriba tienen que haber 3, tienen que haber 4, tienen que haber 5, tienen que haber 2. No existe una regla ni cuántos tienen que ver acá arriba. Eso depende del problema en concreto que se esté analizando. Sin embargo, ¿verdad? Para los fines del curso se les está exigiendo que tengan 3 efectos principales o directos y cada efecto tenga unos efectos secundarios, 2 efectos secundarios, que hayan 3 causas primarias y que cada causa primaria tenga 3 causas secundarias. Nuevamente, pueden utilizar
algún otro formato, pueden utilizar otro formato, pueden utilizar otro software, el que ustedes quieran, pero lo importante es que cumpla con esta lógica. A mí no me gusta puntualmente, me voy a devolver un poquito acá para presentarles algo. No sé si lo tengo por ahí, qué pena, un diagrama que quería mostrarles. Creo que no. Lo que pasa es que hay por ahí en internet unos formatos para hacer árbol de problemas que tienen literalmente el árbol. Entonces colocan por arriba del árbol todos los efectos, el problema central, y en las raíces colocan todas las causas. A mí no me gusta ese diagrama porque para mí se pierde la lógica que yo le estoy diciendo del orden causal ascendente. Como es un diagrama, es un dibujo, los estudiantes no tienen la precaución de identificar las relaciones causales que hay, ¿verdad? ¿Qué causas generan qué causa y queda desordenado? Entonces, mi recomendación, no utilicen, si van a utilizar algunos formatos de internet, no utilicen esos que tienen literalmente el árbol dibujado, a menos que tengan la precaución de identificar este orden causal, porque no les va a quedar bien y no va a tener la lógica y no les va a ayudar a ustedes a entender el problema que están analizando. ¿Listo? Bueno, vamos a la parte colaborativa. Ya cada uno hizo su árbol de problemas, hizo su diagrama de espina de pescado, lo compartió en el foro, el tutor de retroalimentación, lo mejoró, listo, está perfecto. ¿Cuál es el siguiente paso? Como grupo colaborativo, entre todos ustedes van a hacer un proceso de votación con una tablita como la que yo les estoy compartiendo aquí. Esta tablita también está en la plantilla, debe estar diligenciada. Entonces van a votar entre ustedes para seleccionar cuál es el árbol de problemas que ustedes consideran que quedó mejor elaborado y cuál es el diagrama de espina de pecado que ustedes consideran que quedó mejor elaborado. O para cada diagrama van a hacer una votación. Entonces el diagrama de espina de pescado puede ser de un estudiante y el árbol de problemas el de otro. O pueden ser los dos del mismo estudiante si los integrantes del grupo consideran que fueron los que quedaron mejor hechos. ¿Cómo pueden ustedes más o menos saberlo? Primero, obviamente, con el criterio que ustedes tienen, teniendo en cuenta la información que yo les estoy compartiendo en la web, teniendo en cuenta los tutoriales que hicimos, teniendo en cuenta el material de estudio, que también hay un artículo puntualmente que habla sobre cómo construir esos diagramas. Y también pueden hacerlo teniendo en cuenta los comentarios que les ha hecho el tutor en la retroalimentación. Ustedes con eso deberían darse una idea cuál está mejor elaborado. ¿Listo? Tienen que hacer la votación, compartir la tabla por ahí por el foro y colocarla en la plantilla. Luego, como grupo colaborativo, el siguiente paso es hacer un análisis de las causas, ¿verdad? Cada una de las causas que ustedes identificaron tienen que hacerle un análisis. Entonces, si ustedes colocaron, por ejemplo, en las causas acá, alta densidad poblacional, tienen que hacer una redacción corta, ¿verdad? De unos cuantos líneas para cada una de las causas. Si ustedes colocaron acá todas estas causas, para cada una de las causas tienen que hacer ese análisis y explicar por qué ustedes consideran que eso es una causa que puede generar ese problema. ¿Por qué ustedes consideran que este problema genera este efecto y genera este efecto? Tienen que hacer una redacción corta para cada uno de 2, 3 líneas. También en la plantilla en Word hay un espacio para que coloquen esa redacción. ¿Por qué solicitamos esto, jóvenes? Para poder nosotros también analizar si en realidad ustedes están entendiendo lo que están escribiendo o simplemente alguien se los dijo o lo copiaron no sé de dónde. La idea es que nosotros podamos analizar si lo que usted está escribiendo es coherente y si en realidad tiene claro por qué es una causa, por qué es un efecto, por qué es el problema central. ¿Vale? Eso lo van a hacer como grupo colaborativo. Repito, en la plantilla, perdón, está el esquema de cómo, para que registren información para cada una de esas causas. ¿Listo? Van a hacer ese análisis tanto para el diagrama de espina de pescado como para el árbol de problemas. Entonces, mira, profe, pero es bastante largo. Bueno, puede que sea, pero tienen 2 semanas para hacerlo. Son 5 personas las que están trabajando, no es una sola, entonces tienen que hacer ese análisis. Es importante. Y lo otro es la sustentación. Ustedes se van a dar cuenta que en cada una de las fases se les está pidiendo hacer una sustentación. ¿Por qué? Eso fue uno de los puntos que cambiamos respecto al periodo anterior. En los periodos anteriores no se solicitaba la sustentación, pero ahora sí lo estamos exigiendo para poder verificar que lo que ustedes están colocando en esos diagramas, que todo lo que hicieron, ustedes entienden bien lo que están haciendo. ¿Listo? En la plantilla de Excel también se les dice, y en la guía, más bien en la guía se les explica exactamente lo que debe tener. Mire que aquí dice que tienen que tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diapositivas exactamente.
no más de 7 diapositivas. Listo. En la 1, lo que es el título, la presentación, los integrantes, etcétera. En la 2, la situación problemática, como ustedes la entendieron, de acuerdo a la situación problemática que yo les compartí. Van a presentar el diagrama de espina de pescado y el diagrama de espina de pescado y sus causas, y el diagrama de árbol de problema y sus causas. ¿Cuál diagrama? El seleccionado por el grupo colaborativo, no el que hicieron cada uno de ustedes. Listo, porque esta sustentación es en grupo colaborativo. Todos la van a hacer. Y en la diapositiva 7, las conclusiones. Miren que es muy concreto en cuanto a lo que debe presentar. Recomendaciones. Armen una reunión en Teams. Todos ustedes tienen acceso a Teams por ser estudiantes de la UNAD. Graben la sesión. La ventaja de eso, ahí graban la sesión, se va a ver el rostro de todos ustedes, cada uno enciende su cámara y cada uno tiene que explicar alguna parte del diagrama. Luego, esa grabación, recuerden que tienen que hacer lo mismo que hice yo acá, ¿verdad? Empezar grabación y cuando terminen detener grabación y en la misma reunión, ahí les va a quedar el video. Ese video lo descargan y lo suben a YouTube y eso es lo que van a compartir en la plantilla que van a entregar. Ahí en la plantilla también está el espacio para colocar el enlace. ¿Listo? Profe, la duración Profe, del video, ¿cuánto debe de ser? Ahí en la guía les dice, pero eso no debería ser más de 10 minutos. ¿Listo? Listo. Eso tiene que ser muy, muy breve, entre 10 y 15 minutos. ¿Vale? Para que sea muy concreto. Bueno, Profe, Vale. ¿debe ser por Teams o cada uno se puede grabar y juntar el video y subirlo? Yo les recomiendo que lo hagan en tiempo real entre todos. ¿Por qué, jóvenes? Porque también me he dado cuenta en otras sustentaciones que cuando lo hacen así, eso no funciona bien. Ahora, si dado el caso por algún motivo no se pudieron reunir, háganlo así, pero pues tienen que el que lo edite, que quede algo que esté bien, ¿no? Que quede lógico y que sea coherente con todo lo que están hablando, porque entonces eso parece uno va por un lado, el otro va por otro lado, las presentaciones son diferentes, etcétera. ¿Listo? Tienen que tener mucho cuidado en eso. Vale, profe, Bueno, gracias. vale. Esto es lo que deben entregar, ¿no? El esquema y la plantilla tiene ese esquema, su portada, introducción. En la plantilla hay unas recomendaciones para la introducción, hay unas recomendaciones para cómo hacer los objetivos, los pantallazos, ¿verdad? De todo. También está el espacio para hacerlo de los diagramas que hizo cada uno, las tablas con las votaciones, los diagramas seleccionados por el grupo y el enlace de sustentación. Todo en la plantilla. La plantilla yo la realicé, la estructura de tal manera que ustedes pudieran ir compartiendo todo lo que se les estaba pidiendo y no les hiciera falta nada. Entonces, ya en la plantilla, les repito, hay unas recomendaciones sobre cada uno de los puntos, pero me gusta tratarlas nuevamente acá. La introducción debe tener primero una contextualización sobre lo que ustedes van a hacer. Si están hablando de esta fase, ¿verdad? Consiste en el tema de análisis de problema, hombre, debería haber una introducción, un contexto sobre la importancia de hacer el análisis del problema, en qué consiste, algunas definiciones, un contexto sobre el tema que se está abordando. Y la introducción también, además de que tiene ese contexto, debe tener algo que indique lo que se va a encontrar en el documento. Entonces, en el siguiente documento se realizará un análisis de problema, de una situación problemática para la empresa tal y tal y tal, que consiste tal y tal y tal. Se van a construir un diagrama de espina de pescado y un árbol de problemas que ayudarán a analizar la situación problemática. Finalmente, se compartirán no sé, las evidencias del trabajo realizado por cada uno de los integrantes del grupo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eso es lo que debe tener una introducción. Debe tener que media página, un poquito más de media página. No es necesario que se extiendan tanto tampoco. ¿Listo? Objetivos. Importante, siempre empezar en un verbo infinitivo, es decir, que termine en ir, ¿verdad? Entonces, analizar, identificar, ¿verdad? Esquematizar, esos son los tipos de los verbos, ¿listo? Y lo importante, debe tener un solo verbo general, uno solo general y 3 específicos, ¿listo? Esos verbos específicos, esos objetivos específicos, perdón, deben asegurar el cumplimiento del objetivo general. Ahora, tampoco un verbo puede ser, por ejemplo, identificar la situación problemática, eso no es un verbo, ¿verdad? No puede ser redactada en 5 palabras. Identificar la situación problemática por medio del diagrama de espina de pescado y el árbol de problema.
con el fin de entender o comprender claramente la problemática. Eso es un verbo un poco más elaborado. Listo. Más, bueno, lo que les dije, un objetivo general, 3 objetivos específicos. Esto es importante, jóvenes. Si ustedes van practicando, esto lo van a necesitar de aquí en adelante casi en todos los cursos, en su proyecto de grado, en todo. Esto es importante que lo vayan practicando. Y las conclusiones, ¿verdad? Yo debo concluir teniendo en cuenta lo que yo dije que iba a hacer. Y lo que yo dije que iba a hacer son los objetivos específicos. Entonces, yo debería concluir basado en esos objetivos específicos. Entonces, si yo en el primero objetivo específico dije analizar la situación problemática por un árbol de problemas, entonces yo en las conclusiones debería decir, bueno, el análisis mediante el árbol de problemas ayudó a entender claramente la situación que se estaba presentando y permitió identificar cuáles eran las causas que se deberían trabajar para intentar solucionar el problema. Algo así, ¿verdad? Yo concluyo sobre lo que yo dije que iba a hacer. Eso es importante que lo tengan en cuenta. ¿Vale? Nuevamente, yo siempre lo digo en todas mis webconferencias, importante, revisen antes de entregar las rúbricas. Recuerden que como la plataforma ya pasó de ABA 5 a ABA 6, tiene una estructura un poco diferente, ¿verdad? Recuerden que ya no tenemos ahora entorno de evaluación como tal y las rúbricas tampoco están junto con la guía. Entonces, dentro del espacio donde ustedes van a entregar el documento como tal, ahí está la rúbrica de evaluación. Entonces, revisen antes de entregarlo, ¿verdad? Que su trabajo cumpla con lo que se está solicitando. ¿Listo? Entonces, bueno, eso era lo que quería compartirle. Espero que haya sido clara la información. Si no, de todas maneras, vamos ahora a intentar resolver las preguntas que ustedes tengan. Entonces, los que tengan dudas, porfa, levantan la mano y yo les voy dando acceso de acuerdo al orden que está allí. Voy también, con su permiso, a detener la grabación para que no se extienda tanto, no sea tan pesada, no sea tan largo el video y puedan observar exactamente lo que se refiere a la webconferencia. Y ahora resolvemos las preguntas.